Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que aquí siempre intentamos traer a personajes de interés y de actualidad y sobre todo mucha gente joven, mucho emprendedor, como es el caso del día de hoy, en que tenemos con nosotros a Richard Gracia y al que le damos las gracias por estar con nosotros y la bienvenida aquí en Vis a Vis. Encantado y gracias por haberme invitado al programa. Richard, tú eres un emprendedor. ¿Cuántos años tienes primero? 31. 31. ¿Cuántas empresas has emprendido desde que llevas dedicándote? Solo esta. Solo esta. He trabajado antes por cuenta ajena. ¿Eres de Tudela? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Valencia? En Valencia llevo 2 años, pero antes de eso me he movido mucho por todo el mundo, la verdad. ¿Trabajabas antes en otras empresas? Sí. ¿De qué ámbito y de qué sector? Cuando acabé la carrera, yo soy ingeniero, y cuando acabé la carrera me metí primero a hacer consultoría de estrategia y de marketing, asesorando empresas, y luego estuve trabajando en energía solar durante un tiempo, estuve trabajando también en Alemania, y entonces decidí dejar aquello para montar mi propia empresa. ¿Y cómo nace la idea o tu idea de ser emprendedor? ¿Siempre habías tenido el interés de que ibas a ser emprendedor? En realidad el interés de emprender se me despertó cuando estaba haciendo ingeniería técnica en Zaragoza. Hubo una asignatura de organización en que el profesor ya empezaba a hablar de estos temas, esto hace ya más de 10 años, entonces, bueno, pues hace ya bastante tiempo, pero en ese momento todavía como no me decidí a lanzarme a la piscina. Luego ya sí que empecé a juguetear, a coquetear más con la idea cuando estaba trabajando en Alemania, y hablando con un amigo que sería mi futuro socio fue cuando realmente pues, decidí hacerlo. Sin embargo, estuviste trabajando en el ámbito de la energía solar, pero no decidiste emprender en ese ámbito. No. Justamente cuando yo me salí de energía solar, entre otras cosas, era porque el sector se estaba poniendo bastante complicado aquí en Europa. En Europa. En Europa, exacto. En España también, en España ya más todavía. Entonces, bueno, pues no parecía que era el sector adecuado o sobre todo pues para emprender no era a lo mejor lo más fácil o lo más adecuado. La bombilla para la idea es una cosa de constancia, de que llega en un momento una luz o de que se va pensando durante mucho tiempo hasta que surge la idea. Al final varía, yo creo que varía, pero la idea, todo el mundo tiene el concepto de que en la mayoría de los casos es como muy importante, pero realmente no lo es tanto. Es más importante, de hecho, luego la ejecución posterior, porque la idea con la que empiezas puede ser una, pero cuando empiezas a hablar con la gente o empiezas a trabajar la idea, etcétera, te das cuenta de que seguramente tienes que cambiarla, que es lo que se llama en el lenguaje de startups pivotar, y tienes que pues, andar adaptando un poco tu idea para que le funcione y encaje con el mercado. ¿La idea la tienes con tu socio? ¿Tu socio es también de España, español? Sí. También de Zaragoza. Bueno, de Tudela. De Tudela también. Sí. Habéis hecho un Tudela Team. Exacto, amigo de toda la vida. Empezamos juntos y sí, al final teníamos la idea los dos de emprender, nos apetecía hacer algo, nos apetecía hacerlo juntos y estuvimos trabajando por distintas ideas que nos gustaban y nos apasionaban a los dos. Porque así como a él, por ejemplo, le gustaba el baloncesto, a mí no me gustaba, a mí me gustaba pues, el deporte de otro tipo, a él eso no le llama, pues dijimos, bueno, pues algo que tengamos un problema común que nos apetezca como resolver, que al final pues emprender es eso, ¿no? Puedes dar un producto, un servicio que solucione algún problema. Entonces llegáis y pensáis una idea que esa idea es en la que estáis trabajando ahora, que se llama... Sí, S-Life. S-Life. En realidad la idea original, como he comentado, dista de lo que es la idea actual. Pivotamos varias veces, exacto. El concepto inicial era hacer un servicio o algo que te permitiera, digamos, delegar cualquier tipo de tarea, y a día de hoy es un marketplace, en concreto el marketplace líder aquí en España, de servicio doméstico. Lo que permite es a la gente encontrar pues, personas profesionales de servicio doméstico para su casa. Entonces, ¿siempre habíais pensado con ese concepto de servicio doméstico? No siempre. Era una de las cosas que sí que queríamos hacer dentro del abanico inicial. En el abanico inicial hablábamos de hacer pues, servicio doméstico, cuidado de personas, mudanzas, arreglos del hogar, etc. Y luego al final, trabajando todas esas ideas, nos quedamos con la de servicio doméstico, que era la que mejor estaba funcionando. ¿Os animáis a meteros en eso porque veis el que se lanza el proyecto Lanzadera?
¿O ya teníais la idea previa? Llevamos ya un año. Nosotros cuando empezamos, yo dejé mi trabajo en Alemania, me vine a Madrid, mi socio dejó el suyo en Tarragona y se vino a Madrid, y estuvimos alrededor de un año trabajando casi como lo típico de las películas en un garaje, ¿no? En realidad esto era un piso, no era un garaje, pero parecido. Y ahí estuvimos dándole vueltas, sacando el primer producto, con los primeros clientes. Pasaron casi 10-12 meses hasta que entramos en Lanzadera. Sí que es cierto... 10-12 meses que vivíais de los ahorros. Sí, eso al final fue tirar de mis ahorros y con eso pues subsistimos. Los ahorros tú, los tuyos y de tu y de los de mi socio, sí. Tu socio. Exacto. Y estuvisteis un año en el piso Lanzadera o piso Patera preparando el proyecto. Exacto. Y entonces veis que lanzan el proyecto. Exacto. En Nos Valencia enteramos Lanzadera. en febrero, creo que fue, cuando nos enteramos de que lanzaban este proyecto, era la primera convocatoria. De hecho, no teníamos muy claro cómo iba a ser, porque no había surgido nunca, pero tenía una pinta muy buena, era un programa pues, con buenos patrocinadores, que luego evidentemente parecía muy potente, con buenas perspectivas, y que a nosotros nos pareció que era una muy buena opción para entrar y acelerar el proyecto. Os presentasteis y salisteis elegidos. Exacto. Salisteis elegidos entre no sé cuántos... 4.209 creo que fueron los del primer año. Y fueron 12 los escogidos. Bueno, cogieron 100 finalistas y de ahí 15 ganadores. 15 ganadores. Exacto, y nosotros fuimos uno de esos 15. Uno de esos 15 ganadores. Eso te obliga a venirte a Valencia. Sí, de hecho justo en el momento, como pasa siempre en la vida, nos tocó decidir porque a la vez prácticamente nos concedieron una financiación en Navarra, que era de donde nosotros somos originales, y luego en Lanzadera. Y al final tuvimos que decidir, pero optamos por venirnos aquí a Valencia y bueno, creo que fue la decisión correcta. No os arrepentisteis, todavía no os habéis arrepentido. No nos hemos arrepentido y no creo que lo hagamos tampoco. No crees que lo hagáis. Explícanos, tú que lo has vivido, ¿qué es el proyecto Lanzadera? ¿Qué hacen esas 15 empresas que están todas ubicadas en el mismo sitio y que ahora dentro de nada van a estar en un sitio fantástico? Vais a tener una vista allí al mar, ¿no? Privilegiada, yo creo que sí, exacto. ¿Qué hacen en el proyecto Lanzadera y cómo os ayudan, en este caso, a vosotros dos, a tu socio y a ti? Pues realmente cuando empiezas con un nuevo proyecto, aparte, pues da igual lo listo que seas, la experiencia que tengas, siempre es bueno rodearte de gente que esté en una situación parecida o gente que ya haya pasado por esa situación, que te pueda acelerar, hacer ir más rápido. Yo creo que eso es mucho lo que es Lanzadera. Al final tienes, por un lado, la gente de Lanzadera como tal, que son gente con experiencia, que te asesoran en distintos... Te asesoran en temas financieros, comunicación, marketing. Exacto, todos esos temas que te van asesorando, te apoyan, te ayudan a ir más rápido y a equivocarte un poco menos. Siempre te vas a equivocar, pero si te equivocas un poco menos, al final ahorras tiempo y dinero. Y luego, por otro lado, también tienes otros 14 proyectos que están ahí contigo y aunque los proyectos no sean ni parecidos, sí que estás en un entorno, una dinámica que es muy similar y realmente eso te ayuda. Lo que llaman el coworking. Sí, coworking, exacto. Todos estás trabajando y además hay que trabajar mucho, supongo que lo habréis oído también, el tema de los emprendedores, nosotros estamos muchísimas horas y es mucho más fácil pues si tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues hacerlo con otra gente que hacerlo solo, ¿no? O sea, que el trabajo de un emprendedor es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Bueno, yo te diría que es 24 horas al día, porque si suena el teléfono a las 11 tienes que cogerlo, o 12, cuando sea de la noche, pero sí, que evidentemente hay momentos de ocio y de descanso también, pero es duro. La idea del proyecto Lanzadera de Juan Ros, sobre todo, es que os concentréis en el trabajo en el que vosotros habéis diseñado y que en todo lo demás os ayudan. Sí, al final es eso, facilitar las cosas y tratar de que el emprendedor y su equipo se centren en ejecutar el proyecto. Al final sí que es cierto que para poder lanzar un proyecto de estos hay muchísimas, digamos, distracciones y cuanto menos tiempo le dediques a esas distracciones y más a ejecutar el proyecto, pues muchas posibilidades tienes que salvar, evidentemente. El proyecto Lanzadera es un año. Sí, aproximadamente, unos 11 meses dura. Unos 11 meses. En esos 11 meses tenéis que llevar a buen puerto el proyecto y después hay una segunda fase para los emprendedores. Unos que se van a su casa y siguen con el proyecto, buscan vías de financiación y el propio Lanzadera tiene un segundo escalón que se llama Angels. Angels, Correcto. en el que a algunos de esos proyectos
Angels Capital o Angels decide que entra como socio, ¿no? Es como un fondo de inversión que sí que evidentemente están relacionados, pero son dos entidades distintas. Y al final el objetivo de Lanzadera es que todos los proyectos, digamos, salgan a lo que llaman el mar abierto, ¿no? Que es que sean capaces de mantenerse por sí mismos. Esto puede ser, como bien has dicho, o porque son capaces de ser rentables en esos 11 meses y ya no necesitan ningún tipo de financiación adicional, lo cual es perfecto, o en el caso de otros proyectos que por su naturaleza o por lo que sea todavía no son capaces de ser sostenibles, necesitan o bien financiación adicional y la han conseguido con inversores externos, o también está Angels, que es un inversor más dentro del ecosistema, pero sí que está relacionado evidentemente con el equipo y con el proyecto Lanzadera. Entonces, Angels entra en vuestro proyecto, vuestro capital, y estáis ahí. ¿Cuánto tiempo lleváis ya, Angels, con vosotros? Pues entraron en julio del año pasado, entonces bueno, pues va a hacer ya casi un año dentro de poco. ¿Y ahí hay una medida de tiempo en el tiempo que están con vosotros o no? Ahí ya no. Ahí realmente es un tema de inversión normal, ellos adquieren unas participaciones de la empresa y siempre y cuando la relación vaya bien, porque es lo que nosotros esperamos, pues seguiremos juntos. Ahí también, Richard, a partir de ese momento tú ya hay un consejo de administración, me imagino, en el que tú participas y en el que participan los de Angels y te empiezan a exigir una serie de resultados. Tú dices que vas a llegar a esos resultados en X tiempo. Y ahí es donde te empiezan a apretar las tuercas, como en cualquier sitio. Como cualquier empresa, exacto. Al final la dinámica es una empresa más, no hay una diferencia, el consejo es lo mismo. Sí que es cierto, pues tienes tus consejeros, tienes diferentes órganos, pero se trata siempre de cumplir resultados. Evidentemente es una empresa, para que esto tenga sentido, tiene que dar beneficios, tiene que crecer y tiene que cumplir una serie de hitos, y eso es lo que tratamos. Bueno, la página web se llama Slife. Slife.es. Slife.es. Ahí entras y puedes encontrar personal de servicio para tu casa, ¿no? Exacto. ¿En dónde dais servicio? Nosotros a día de hoy ya estamos prácticamente en toda España. Toda España. En más de 40 ciudades. Empezamos, sí que es cierto, empezamos en Madrid y en Valencia. Cuando estábamos en Lanzadera estábamos en esas dos, pero en este último año, pues gracias a la aceleración de Lanzadera y a la inversión de Angels, ya prácticamente estamos en toda España. ¿Cómo os llega las personas que quieren encontrar las dos, las personas que van a trabajar y las personas que están buscando ese servicio? Al ser un marketplace tenemos que tener en cuenta ambos tipos de usuarios, ¿no? El cliente, que llamamos nosotros, que son pues, la gente que está buscando este tipo de servicios. Esos pues, nos llegan principalmente online a través de Google, búsquedas, etcétera. También utilizamos diferentes canales, publicaciones, medios, etcétera. Y luego la parte de los profesionales, que nosotros les llamamos doers, ¿no? Entonces ellos también pues, se registran en nuestra página web, tenemos una base de datos y nosotros lo que hacemos es hacer una especie de criba. Nosotros le pedimos una serie de datos, nos aseguramos de que sean buenos profesionales, con experiencia, recomendaciones, etcétera, y lo que hacemos es tratar de hacer un match entre ambas partes. ¿Estáis en algún otro país además de España? Por ahora no. ¿Tenéis proyecto de estar fuera? Correcto. Estamos a punto pues, de empezar con nuestra fase de internacionalización. ¿Cuántas empresas de estas características hay parecidas a la vuestra en Internet, en España? En España estaremos unos 5 players principales. Sí que es cierto que nosotros somos el que más tiempo llevamos y el que a día de hoy todavía tenemos una posición más predominante dentro del mercado. O sea, sois los que más tiempo lleváis. O sea, que probablemente algunos vieron vuestra idea y la copiaron o la pusieron en funcionamiento a ver qué éxito tenían o dejaban de tener. Sí, supongo que sí. ¿Con qué dificultades se encuentra uno porque claro, tú no te puedes responsabilizar de que la chica de servicio o la persona de servicio que tú encuentras para una casa después sea buena, mala o regular? Es lo que tratamos. O sea, precisamente eso es un poco la gracia de esto, el tratar de ser un poquito juez y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos tomamos muy en serio es las valoraciones previas de nuestros clientes. Aparte de nuestra, digamos, selección que hacemos, ¿no? ¿Cómo hacéis la selección? Pues tenemos una serie de profesionales con experiencia en temas de recursos humanos, etcétera, que lo que hacen es, pues, como si fuera un proceso relativamente normal de selección, pues miran un poco la experiencia previa, piden recomendaciones, etcétera, pero eso es solo una criba inicial. Luego, a partir de ahí, lo que nosotros primamos sobre todo son las valoraciones de los clientes que ya han probado esos profesionales. Como si fueran pues, en Amazon o en cualquier otro sitio, tú puedes valorar la experiencia y en función de eso, ese profesional en su perfil pues, va ganando una serie de comentarios
Y si para nosotros no cumple las expectativas y tiene un porcentaje de valoraciones negativo más alto del que nosotros valoramos adecuado, pues lo expulsamos de la plataforma. Pero si es la primera vez que esa persona entra a dar ese servicio, no tendréis una evaluación. No, la primera vez no, la primera vez tenemos que confiar en nuestra propia evaluación previa, que es lo que comentaba que nosotros hacemos. No es una evaluación personal, siempre es a través de Internet, ¿no? Sí, bueno, telefónicamente también, etcétera, pero eso es. ¿Qué grado de satisfacción estáis teniendo entre vuestros clientes? Muy alto, muy alto. De hecho, nuestra mayor fase de crecimiento ahora es a través de los clientes que repiten. Más de un 60% ya de los clientes que tenemos actualmente son clientes que repiten con nosotros de manera habitual. ¿Qué tipología de servicios ofrecéis? Desde personas de servicio para una casa a, ahora como tenemos una población más envejecida, gente más mayor, pues por ejemplo, yo necesito para mi madre, para mi suegra, tener una persona que pueda ir. ¿Ese tipo de personas también buscáis? Nosotros principalmente ahora nos estamos centrando en servicio doméstico, o sea, lo que es limpieza, planchado, etcétera. Sí que es cierto que eventualmente nos gustaría ofrecer otro tipo de servicios relacionados, como podría ser de cuidado de personas, cuidado de niños, etcétera. En muchas ocasiones puede ir un poco ligado a eso también. Exacto, ¿no? a veces la misma persona cumple estas funciones y si es ese caso, pues bueno, sí que podríamos tratar de ofrecer ese tipo de servicio. ¿Por qué se te ocurre a ti esta idea? Al final, es lo que comentaba al principio, no es que directamente yo dijera, quiero hacer esto exactamente de servicio doméstico, sino que empezamos a trabajar el concepto de, oye, poder delegar ciertas tareas en alguien de confianza, e investigando un poco qué existía en el mercado, etcétera, dimos con una empresa americana que se llamaba TaskRabbit, que estaba haciendo una cosa parecida. Y cogimos esa idea, vimos que en España no había nadie en ese momento haciendo nada parecido y tratamos un poco de adaptarla al mercado español. Y luego a partir de ahí fuimos adaptándola cada vez más hasta que acabó saliendo lo que es Hoy es Live. ¿Esa empresa que dices en Estados Unidos es la dominante, por ejemplo, en Estados Unidos? Ahora hay como 3 empresas y sí que hay 2 empresas un poquito más nuevas que son más parecidas a nosotros. Nosotros nos hemos ido diferenciando de la empresa original americana y hay otras 2, Handy y Homejoy, que son las 2 referentes en Estados Unidos. Cada una pues, que ha levantado financiaciones importantes de decenas de millones de dólares y que les está yendo muy bien en el mercado americano. ¿Vosotros tendréis que ir a una tercera ronda de financiación? Probablemente sí, sobre todo si queremos internacionalizar, que es lo que está en nuestros planes y queremos hacerlo rápido, tendremos que hacer esta ronda. Exacto. En Europa, ¿cómo está este tipo de sector? ¿Habéis visto que también hay ya competencia para cuando queráis entrar en alguno de estos países? Sí, en Europa hay un player importante. Y luego hay varios players locales en los distintos países. De todas maneras, en todos los casos, las empresas que están en todos los países son relativamente pequeñas. Es un sector muy innovador y que todavía hay muchísimo espacio y recorrido. Entonces, a día de hoy no nos preocupa demasiado que haya una serie limitada de players porque al final hay espacio hoy por hoy para todos. Bueno, lo que pasa es que aquí habéis empezado antes y en el otro sitio aquí habéis sido dominantes y en el resto de los sitios a donde vayáis, claro, si hay, pues no seréis dominantes, llegaréis un poco más tarde y tendréis que jugar con otras armas desde el punto de vista de marketing, ¿no? Evidentemente, la estrategia que tienes que enfocar es distinta. Por otro lado, tienes la ventaja de que, digamos, es como ir cuando vas en la bici y vas detrás del que va el primero, pues él te quita toda la fricción del aire, ¿no? Entonces, al principio, ellos son los que han estado pues, invirtiendo, igual que nosotros aquí en España, marketing, publicidad, etcétera, para dar a conocer que este tipo de servicios. Exacto. Y tú puedes llegar allí un poco justo detrás del primero y colocarte bien con una inversión probablemente menor. ¿Es vuestra la idea o es vuestro el diseño también de la página web y todo eso? Me has dicho que eres ingeniero, pero ¿eres ingeniero de informático? Yo, aunque soy ingeniero industrial, me he dedicado más a la parte de negocio. Al final, a día de hoy... Pues, ¿Tu socio? Mi socio fue el que empezó un poco, que es ingeniero de telecomunicaciones, empezó un poco con la parte de la página web, es que luego ya hemos ido contratando ingenieros informáticos y ha ido creciendo el equipo y a día de hoy la página web, bueno, pues es algo totalmente distinto a lo que era la primera y la segunda versión y ha evolucionado muchísimo. ¿Cuánta gente sois ahora en la empresa? Unos 12. 12. ¿Y empezasteis tu socio y tú? 2, exacto. 2 que vinisteis de Tudela vía Madrid a Valencia. Y ahora ya sois 12. ¿Perspectivas? ¿Cómo ves estos 2 años que llevas ya, ¿no?
¿Cómo ves el pasado, el camino que has recorrido y lo que te queda por recorrer, que es mucho también? Ya. Pues la verdad es que, bueno, en ambos casos con, no sé, con satisfacción y yo creo que sobre todo pues, contento de cómo han ido saliendo las cosas. Emprender es una aventura que es bastante difícil y dentro de lo que cabe yo creo que hemos hecho las cosas bastante bien, por eso estamos hoy donde estamos. Y hemos tenido, supongo, también un poquito de suerte. Y luego con muchas ganas, yo creo, mirando a futuro con muchas ganas, porque sé que quedan muchísimas cosas por hacer, cosas muy interesantes. El llevar la compañía, pues digamos, de los 2 a 10 empleados y de 10 a 20, a 50, lo que sea. Y el internacionalizar son cosas que a mí realmente, pues como emprendedor, me motivan muchísimo. Una de las cosas que todavía yo creo que no hemos dado la importancia que creo que tiene es la creación de esa mini ciudad de la innovación que se está creando en el puerto, con los proyectos Lanzadera, EDEM y Angels, en el que va a haber ahí una especie de clúster de innovación. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo lo veo fenomenal. De hecho, yo cuando era consultor, una de las cosas que hacíamos y que era, digamos, nuestra ventaja competitiva en la empresa en la que yo trabajaba, era un análisis de clústeres. Y ahora que lo mencionas, evidentemente eso funciona muy bien, como lo hemos visto pues, en Silicon Valley o en Israel, cuando se alinean lo que es la universidad, industria, la política, etcétera, en torno a un tema común, como podría ser pues, la ingeniería o el emprendimiento o lo que fuera, ¿no? Realmente se consigue que eso crezca y evolucione muchísimo más rápido. Y aquí yo creo que es que en este caso Juan Roig, con su iniciativa que está haciendo en la Marina Real, va a conseguir que si todo eso se dinamiza y crece, se genere un hub emprendedor ahí espectacular, probablemente uno de los más importantes de Europa, seguramente. Porque aquí, además de estar Lanzadera y Angels, que son los más importantes, está también Plug and Play, está Booster. Está Plug and Play, Business Booster, está Demium, luego están las naves, que es más del ayuntamiento, al final GitHubs, está surgiendo una serie... O sea, que tú crees que aquí puede haber un hub innovativo en los próximos 4 o 5 años. Totalmente, totalmente. Hay las ganas, el talento, hay muchísimos proyectos, sobre todo per cápita, cuando comparas a lo mejor Madrid y Barcelona son las dos que tradicionalmente Sí, claro. han sido las ciudades más emprendedoras, pero a día de hoy en Valencia per cápita hay muchísimos proyectos emprendedores y están surgiendo cada día más. Me parece algo impresionante y yo creo que en parte se debe pues, precisamente a eso, a las iniciativas que están surgiendo, que todo suma y bueno, de hecho... Hay mucha gente que cuando le presentan este proyecto, porque en España no somos muy aficionados a cambiar de ciudad, ¿no? Y entonces a lo mejor estás viviendo en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y presentas este proyecto a Lanzadera y uno de los compromisos que tienes que adquirir es venirte aquí a vivir a Valencia y eso puede que les pare un poco, ¿no? No lo sé, la verdad es que en mi caso yo me había movido mucho previamente y estaba viviendo en Madrid justo antes de venir. Me mudé aquí a Valencia con mi socio y yo no me arrepiento en absoluto de la decisión. Vamos, creo que ha sido una decisión estupenda. Aquí la ciudad es súper cómoda de vivir, tiene un tamaño razonablemente grande para hacer de todo, pero es muy cómodo, no hay atascos ni nada. Luego, por otro lado, el clima es espectacular, tienes la playa al lado. Yo vengo de Navarra, a mí esto me parece, vamos, el trópico. La verdad es que ahora cuando estéis en la Marina Real, entonces ya de ahí ya nos sacan, ¿no? Enfrente del mar ya, vamos, no, maravilloso. Yo la verdad es que animo a cualquiera que venga a Valencia porque yo tenía otra imagen también. A veces yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar, yo ya hablo como si fuera valenciano, tenemos que trabajar la imagen que proyecta un poco Valencia, que a lo mejor no es tan buena como realmente yo creo que es. Sí que creo que tenemos aquí una ciudad espectacular y que tenemos que ser capaces de venderla un poco mejor. Te encuentras en un proceso ahora en el que acabas de decir probablemente que tengas que ir a una tercera ronda. Y entonces, cuando se llega a esa tercera ronda, ya hablamos de números mucho más gordos, más grandes, y entonces, ¿qué tipo de capital suele entrar en esos proyectos? Pues hay capitales de riesgo que se especializan en este tipo de cosas. En España todavía yo creo que esta es un poco la fase que menos desarrollada está, porque sí que es cierto que están surgiendo business angels, que se llama, que son inversores privados más pequeñitos, que invierten en unas cantidades pues, de hasta 100.000, 150.000, 200.000 euros. Luego, la fase de medio millón hasta un par de millones, esa fase está un poco más descubierta. Hay pocas entidades que se dediquen a hacer eso y ese es uno de los problemas o de los retos que nos enfrentamos los emprendedores, ¿no? ¿Habéis tenido la oportunidad de hablar con Juan Roig?
habla con vosotros, os pregunta o os anima. Sí, sobre todo cuando estuvimos en el proyecto Lanzadera, una vez al mes, cada 2 meses, pasaba por Lanzadera y la verdad es que es una experiencia extraordinaria poder hablar con un señor empresario como Juan Roig cara a cara, que te dé consejos sobre cómo ve la empresa, cómo la enfocaría, que te haga preguntas. La verdad es que bueno, es una oportunidad extraordinaria. Estamos acabando nuestro tiempo, aunque no te lo creas. Se ha hecho bastante rápido. Te hemos pedido una canción y nos has pedido una canción, curiosamente, de un señor que ha muerto hace muy poco tiempo. La canción es una preciosidad, es Stand By Me. Correcto. ¿Y cómo se llama el cantante? Becking. Becking, efectivamente. Que ha fallecido hace muy poco tiempo. Es una canción antiquísima y que ha versionado muchísima gente. Correcto. ¿Por qué? Pues es una canción que, no sé, he escuchado muchas veces y ha sido como la primera que me ha venido a la cabeza y bueno, es una canción que me da buen rollo, me gusta mucho esta canción. Porque tú ni cuando te duchas cantas. Bueno, en privado más o menos, pero no es algo que me guste hacer en público, la verdad. No es lo tuyo la canción. No la canción no. Oye, Richard, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer el tener a ese colectivo de emprendedores. Han pasado ya algunos por aquí. Y la verdad es que yo creo que en Valencia no nos damos cuenta de la suerte y la fortuna que tenemos de tener a un colectivo. ¿Cuántos seréis allí? ¿200? ¿En el proyecto Lanzadera 200 o 300? Bueno, sí, vamos creciendo cada año, o sea que dentro de poco seremos seguramente más de 1000. Pues que haya gente joven con ganas de hacer cosas diferentes y nuevas, con proyectos de futuro, pues es una fortuna el tenerlo en esta ciudad. Totalmente, y yo pues nada, un placer haber estado aquí con vosotros, haber compartido esta charla. Pues muchas gracias y gracias a todos ustedes como siempre por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta muy pronto. Stand by me.